asintomática, una lesión tuberculoide, o sea, la lepra de las personas con buena inmunidad es el polo tuberculoide o lepra tuberculoide. ¿Ok? Entonces, casito clínico para recordar. Tratamiento multivacilar durante 12 meses. ¿Por qué multivacilar? Vamos a ver más adelante. Todas las lepras se dividen en pausivacilar y multivacilar. Y eso me va a dar la diferencia entre si lo voy a tratar a mi paciente de 6 o 12 meses. Caso 2. Terminó este paciente tomó su medicamento por 12 meses, se curó, la vida sigue. No le contagió a nadie de su familia porque esta forma tuberculosa es poco transmisible. El caso 2, paciente masculino de 40 años, electricista, clase media baja, ok, clase baja en realidad. Lesiones cutáneas diseminadas más fiebre es un motivo de consulta. El paciente tenía un cuadro ya de 1 año de evolución que empezaron con manchas rojizas, primero en abdomen, lentamente se fueron expandiendo a todo el cuerpo. Acompañaba al cuadro parestesias, sensación de hormigueo, fumigamento de miembros inferiores, principalmente miembro inferior derecho, además de dolor de tipo urente, también tenía pérdida de peso. Y él vino a la consulta porque en las últimas 48 horas tuvo sensación febril, o sea, fiebre con chuchos, con escalofríos y empeoramiento muy marcado de las parestesias. O sea, ese dolor tipo quemazón y ese hormigueamiento, fumigamento de la pierna estaban muy intensos, por eso él vino. Antecedentes patológicos familiares de mucha relevancia en este caso. La madre había tenido el diagnóstico de Hansen borderline lepromatoso. Madre con diagnóstico de Hansen hacía 10 años. Hermano que vive en la misma casa con el mismo diagnóstico de Hansen hacía 4 años. O sea, acá tenemos un caso familiar. En la casa vivían estas 7 personas, ¿sí? Padre y madre. Madre con Hansen. Padre y madre tuvieron 3 hijos. 3 hijos hombres, ¿sí? De esos 3 hijos hombres, 2 de ellos vivían con sus parejas en la misma casa. Una familia de 7 personas viviendo en una casa de 3 cómodos, ¿sí? Una familia que vivía en hacinamiento. Y de esas 7 personas, solamente la madre y los 2 hijos varones tenían la enfermedad de Hansen manifiesta. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver más adelante que el Hansen tiene una predisposición genética. 95% de la población mundial es resistente al bacilo Mycobacterium lepra. Puedes bañarte con bacilos y no te vas a contagiar nunca, porque la resistencia es intrínseca. Como podemos ver acá, los cónyuges no se contagiaron. Este hijo que probablemente heredó la resistencia del padre tampoco se contagió. Y todos ellos llevaban por lo menos 5 años de convivencia con contacto estrecho. Entonces, estos 4 que no se contagiaron ya no se van a contagiar nunca más. ¿Sí? Eso también quiero que tengan en cuenta y que aprendan de este caso clínico. Entonces, Hansen tiene una predisposición genética obligada para manifestarse. Examen físico. Nuestro paciente, como pueden ver, estaba caquético, demacrado, muy flaco, y la piel tenía un tono moteado, ¿sí? Él estaba muy febril, tenía 40 grados de fiebre con esta foto, y la piel tenía zonas que variaban de hipercromía a hipocromía, y con mucha tensión se podían observar, apenas aparezca mi diapositiva. Ai, Jesus. Não sei como tá aí, mas aqui ficou tudo branco. Peraí. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en este paciente? Rostro, cejas, tiene las cejas bien completas, no hay infiltración de la frente. La oreja está infiltrada, ¿sí? Entonces, un lóbulo de la oreja carnoso, jugoso, engrosado, ¿sí? Se llama lóbulo de la oreja infiltrado. Esta foto la puse para mostrar que él sí tenía cejas. Más adelante vamos a ver porque es importante esto que estoy diciendo.
Con mucha atención se podía ver aquí a nivel de la espalda, a nivel de la parte superior izquierda, que había esta mancha muy tenue. Pueden ver aquí, hay una pequeña placa eritematosa en esta zona y esta zona no tenía sensibilidad. A lo largo del cuerpo, acá en el dorso teníamos esta placa. Es muy poco visible, pero era palpable. Es una placa. ¿Por qué? Porque a la palpación se tocaba esto y tenía una textura diferente, como una piel infiltrada, engrosada. Aquí está otra placa, aquí está otra, ¿sí? Que no la apunté. Entonces, ¿qué diagnóstico manejamos con este paciente? Un Hansen borderline lepromatoso en reacción de tipo 1. ¿Qué son las reacciones en Hansen? Vamos a ver también. ¿Cuál es la conducta diagnóstica con un paciente así? Yo ya sé que es muy probable que lo que él tenga sea lepra, porque toda su familia tiene. El primer examen que hay que pedir es la baciloscopía o test de linfa cutánea. ¿Alguien tiene idea qué es la linfa cutánea? Nunca les tocó trabajar como voluntario en un centro de salud. ¿Alguien tiene idea qué es la linfa cutánea? Juliana. Muy bien, retirada de la linfa de la piel. Entonces se busca cualquier parte del cuerpo. ¿Y cómo se colecta la linfa de la piel? Parece difícil, ¿verdad? Porque si yo corto sangra, y yo no quiero sangre, yo quiero linfa. Entonces se tiene que buscar una zona acral, o sea, una zona fría del cuerpo, porque es ahí donde está el bacilo. Y tengo que anemizar esa zona. Se usa mucho el lóbulo de la oreja, ¿sí? Se comprime el lóbulo de la oreja hasta que quede blanco, hasta que quede anémico. Se corta y entonces ahí sale un líquido blanco, un líquido transparente, mejor dicho, que es la linfa cutánea. Entonces, essa linfa cutânea faz um esfregaço na lâmina e você olha lá, você bota a coloração de Zienilson e você vê na lâmina os bacilos. Sim, se llama raspado intradérmico, así luego se llama. Se aprieta hasta que queda anémico el lóbulo de la oreja, se corta y vos con tu bisturí raspas los bordes de tu corte. ¿Entendés? Así mismo se llama raspado intradérmico para obtención de linfa cutánea. Entonces se hace una baciloscopía. Baciloscopía significa buscar bacilos. Entonces se sospecha de Hansen, hay que pedir linfa cutánea para baciloscopía buscando bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? No, la gente aguanta. Podés hacerlo con anestesia local, pero nosotros solemos hacer sin anestesia local porque el simple hecho de apretarle hasta que se anemice le reduce la sensibilidad. Entonces, generalmente no duele. Es como un pequeño pinchazo. Duele lo mismo que una extracción de sangre, por ejemplo. Arde un poquito, pero no es muy intenso. Todo el mundo aguanta. ¿Sí? Y eso se hace generalmente de los lóbulos de las orejas y de los codos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son zonas frías. Otra cosa para recordar, al bacilo le gustan las zonas frías, las zonas terminales, las zonas acrales. Es por eso que vamos a ver más adelante que las personas pierden la punta de la nariz, pierden la punta de los dedos, ¿sí? Que es lo típico que se ve allá de la lepra bíblica, que las personas perdían la punta de los dedos por lepra. ¿Verdad? Entonces, cositas para ir recordando. Entonces, todo puesto de salud, todo centro asistencial, por más básico que sea, tiene que tener un mecanismo de obtención de linfa cutánea para poder hacer estos diagnósticos, ¿sí? Y lo otro más complejo que nosotros podemos hacer porque estamos en un hospital de referencia es la biopsia de piel. Se saca un pedazo de piel y se manda a estudiar al microscopio. Terapéutica. Iniciar poliquimioterapia multivacilar por el diagnóstico de lepra. Iniciar prednisona por el diagnóstico de reacción de tipo 1. Ibuprofeno por su fiebre y sus dolores. En su control a los 15 días. Entonces, solo para recordar, paciente con fiebre y con manchas eritematosas, reacción de tipo 1. Y el paciente a los 15 días vino para su control, estaba muy mejorado, no tenía dolor ni fiebre. Pueden ver que ese aspecto moteado de la piel desapareció, ya tenía la piel casi normal, las manchas casi no se veían más. Estábamos todo bien, vino con su resultado, baciloscopía,
Se observaba en lóbulos de oreja y en codos 3 cruces, eso quiere decir muchos bacilos, y en la biopsia me vino que era un Hansen borderline lepromatoso en reacción de tipo 1, cosa que ya sabíamos. Entonces, resultados confirman la sospecha diagnóstica. El paciente vino de allí a un mes otra vez. Volvió a decaer, volvió a tener fiebre, no conseguía comer, estaba inapetente. Y ahí aparecieron lesiones nodulares. Recuerdan que nódulos son pelotitas profundas, ¿sí? Que son más palpables que visibles, muy dolorosas, principalmente en axilas y en espalda. Entonces, este era el paciente y con mucha imaginación podemos ver que aquí aquellas manchas que teníamos antes casi desaparecieron, pero aquí hay una pelotita, aquí hay otro nódulo, aquí hay otro nódulo, otro nódulo. Aquí podemos ver un poco mejor. Entonces, nódulo eritematoso, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Con esto hicimos el diagnóstico de el paciente tenía su Hansen borderline lepromatoso, tenía la reacción tipo 1, se estaba recuperando de ella, y hizo una reacción de tipo 2, que se llama eritema nodoso lepromatoso. Entonces, en un solo paciente ya pudimos aprender 2 tipos de reacciones en lepra. Reacción tipo 1, fiebre y exacerbación de las manchas. Reacción tipo 2, eritema nodoso. ¿Qué aprendimos hasta aquí? Que la lepra es una enfermedad crónica, pacientes que tienen síntomas leves, 10 años, 1 año, que de repente se descompensan de forma aguda. Y eso se llama reacción lepromatosa. Entonces, la lepra es una enfermedad infecto-contagiosa crónica que tiene episodios de agudizaciones que son conocidas como reacciones lepromatosas. La 2 es necesariamente consecuencia de la 1. No, Bruno. La 2 puede existir sin la 1. En este paciente fue mucha coincidencia que él tuvo los dos tipos de reacciones, ¿sí? La 2 puede existir independientemente de la 1. Son diferentes tipos de agudizaciones de la lepra. Entonces, enfermedad infecto-contagiosa crónica que tiene episodios de agudizaciones conocidos como reacciones. No abandonó el medicamento. Increíblemente fue sin abandonar el medicamento. De hecho, vamos a ver también que las reacciones son frecuentes cuando uno está empezando el tratamiento. No sé si ya tuvieron la oportunidad de estudiar SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya dieron eso en clínica médica? En clínica médica, en infecto, VIH, retrovirus. ¿Ya se vio? Sí o no. Hablen conmigo. No me dejen sola. Un poco en inmunobioquímica. No sé si, gracias Ibrahima por responder. No sé si ya llegaron a ver el tratamiento del VIH, cuando la persona con VIH empieza a tratarse y empieza a subir sus defensas, o sea, los linfocitos empiezan a recuperarse, como que empeora, tiene fiebre, decae, que se llama síndrome de reconstitución inmune. ¿Qué pasa? La persona antes no tenía, su sistema inmune estaba todo decaído. Entonces, cuando empieza a levantarse el sistema inmune, empieza a reaccionar. Al fin y al cabo, ¿qué es la fiebre? ¿Qué es la inflamación? Es la respuesta del cuerpo a la infección. Entonces, antes estaba tan deprimido que ni siquiera conseguía reaccionar. Ahora que mejora un poquito, entonces él consigue reaccionar y por eso los síntomas se hacen más manifiestos. ¿Qué Jesús curó? ¿Qué cosa? La lepra. Ah, no, hay mucha lepra todavía. Ah, que en la Biblia había casos donde Jesús curaba. Sí, hay muchos casos descritos en la Biblia. La lepra es una infección milenaria. Era, bueno, entonces continuamos con este paciente. Él siguió recibiendo su poliquimioterapia multivacilar, que vamos a ver más adelante qué es eso. Consiguió con la prednisona acá, porque teníamos que tratar la reacción de tipo 1 y le agregamos talidomida, que es el tratamiento para la reacción de tipo 2. Otro punto a recordar. Llegamos al caso número 3, paciente femenina de 65 años, ama de casa del interior de Paraguay, clase baja. ¿Okay? Acude por lesiones necróticas en piel. En esta foto ya podemos ver la necrosis de la punta de la nariz, podemos ver necrosis de las mejillas, de la frente y estas amplias placas tipo escaras que ya se están desprendiendo. La paciente venía hacia 10 años con alopecia de cejas y parestesias en manos.
una ama de casa del interior, del fondo, hay que andar 15 kilómetros camino de tierra para llegar a su casa, nunca se preocupó porque no tenía cejas y porque le hormigueaban las manos. Ella vino al hospital porque 15 días antes ella empezó con lesiones eritematoviolaceas en miembro inferior derecho, o sea, manchas lilas en la pierna derecha. Y 7 días antes del ingreso, estas lesiones se diseminan a todo el cuerpo y empiezan a tomar un aspecto necrótico. Ella se preocupó, la paciente. Ella viene al hospital con estas lesiones. Estas eran las lesiones del abdomen, como pueden ver, placas eritematoviolaceas de aspecto reticulado confluente. Así empezó la pierna, que 15 días después estaba de esta forma. Sí, se puede observar una extensa necrosis que va desde la rodilla hasta el extremo distal de los pies. Una escara de gran tamaño en el centro, y esta pierna ya no tenía ninguna esencia. La misma paciente, podemos ver necrosis de la punta del lóbulo de la oreja, así como de todo el rostro, pero una necrosis muy superficial fuera del todo el rostro, entonces se estaba recuperando. También tuvimos necrosis distal del miembro superior izquierdo, menor grado del miembro superior derecho. Y este es el miembro inferior izquierdo, que está completamente gangrenoso ya a esta altura. Diagnóstico entonces, un Hansen lepromatoso o lepra de Lucio, que está con una reacción de tipo fenómeno de Lucio o reacción de tipo 2. Sí, Bruno, una evolución de 15 días apenas. Entonces, este es otro ejemplo muy marcado de cómo una enfermedad indolente, una enfermedad leve de 10 años de evolución, 10 años hacía que ya no tenía cejas y tenía parestesia en las manos. Y de repente, de un día para el otro, necrosa su cuerpo entero, pierde las 2 piernas. Sí, esto es una reacción aguda, fulminante, grave y muy rara que se llama fenómeno de Lucio. Y es otro tipo de reacción de tipo 2. Entonces, ya vimos la reacción de tipo 1 y ahora vimos reacción de tipo 2. Hay 2 formas de reacción de tipo 2. El eritema nodoso y el fenómeno de Lucio. Sí, allá le desbridamos y se amputó. Como ella terminó con amputación de las 2 piernas y también desbridamiento del miembro superior izquierdo. Entonces, Hansen lepromatoso, lepra de Lucio, fenómeno de Lucio, reacción de tipo 2. Esta paciente se le hizo corticoides en pulso, se inició multidrug treatment, multivacilar se llama, vamos a ver qué es, y curaciones planas. En fin, paciente terminó con gangrena seca del miembro inferior derecho y amputación y extensa necrosis del miembro superior izquierdo, que pasó por tratamiento conservador, pero perdió la punta de los dedos y hizo un desbridamiento intenso de toda la superficie cutánea. Entonces, podemos ver la paciente ya sin las 2 piernas, la necrosis del miembro superior izquierdo. Aquí podemos ver el miembro gangrenoso. Por suerte, ella recuperó gran parte de este brazo izquierdo. Y fin de los casos clínicos. Les cuento, estos 3 casos yo vi en un año, en un hospital, en un consultorio, yo sola. Entonces, quiero mostrarles un poquito de lo que es lepra en números. Rápidamente, cada año se reportan mundialmente más de 200.000 casos de lepra. Y adivinen qué país encabeza los top 10 de lepra del mundo. Acá podemos ver nuestro querido Brasil, que está ya entre los casos de más de 10.000 casos por habitante, más de 10.000 casos diagnosticados por año, ¿sí? Está junto con India, con Madagascar, Bangladesh, en fin, todos esos países, más el Brasil, son los que encabezan los top 5, en realidad, top 5 de países con lepra. Paraguay está ahí al ladito, no queda muy atrás. Paraguay está en el rango de 100 a 1.000 casos por año. Y para ser más específicos, Paraguay aquí está. En el 2018, que fue lo último que hay reporte, porque después que vino el COVID ya no se reportó más nada, fueron 345 casos diagnosticados de lepra en Paraguay. En el hospital donde yo trabajo, en el año pasado se diagnosticaron 22 casos de lepra. Y la OMS nos dice que si bien los casos de lepra han disminuido en un 30% en los últimos 20 años en las Américas, la discriminación, el estigma y los
prejuicios que rodean la enfermedad continúan obstaculizando los esfuerzos para detener su transmisión. ¿Qué pasa? Estas personas están rodeadas de tanto estigma que cuando tienen estos síntomas no buscan ayuda, o cuando buscan es muy tarde, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra función como médicos de primera instancia, médicos de puestos de salud que vamos a hacer algún día? Porque vamos a ir a Brasil y para hacer el revalide vamos a tener que hacer asistencia médica en puestos de salud pequeños. Diagnosticar y convencer a estas personas de que hay tratamiento, el tratamiento es gratuito, es ofrecido por la OMS en forma gratuita y que todos pueden tener acceso a él y tener una cura completa antes de llegar a tener secuelas graves, ¿sí? Entonces, es una enfermedad vigente, eso quiero que sepan, no es una enfermedad que desapareció, no es una enfermedad que está allá en los cuentos de la Biblia, es una enfermedad muy vigente. Paraguay, así de pequeño como lo ven, tiene casi 400 casos nuevos por año y Brasil tiene casi 10.000 casos nuevos por año. Entonces, hay que pensar en lepra, hay que diagnosticar lepra, ¿sí? Estas son las directrices para el diagnóstico y tratamiento de prevención de la lepra que es dado por la OMS. Todos los países tienen esto en forma de cartillas. No site do Ministério da Saúde do Brasil deve estar também em português. Então, é um material que está aberto para todo mundo ver. Todo mundo que quiser pode ter acesso a isso, ¿ok? Entonces, con la lepra es cero estigma, discriminación o perjuicio por lepra. Existe el Día Mundial contra la Lepra que vamos a estar recordando, ¿sí? Esta era solo la introducción. Ahora viene la clase de verdad. Sí, Juliana, se habla de que la vacuna contra la tuberculosis ayuda a que no haya, ayuda a prevenir las formas graves de lepra. Vimos, les dije recién que hay un polo tuberculoide que es más benigno y un polo lepromatoso que es más maligno. ¿Vieron? El primer paciente era tuberculoide, solo una manchita. La última paciente era lepromatosa, necrosis en todo el cuerpo. Entonces, la vacuna para la tuberculosis ayuda a prevenir los casos graves, ¿sí? Entonces, eso es lo que importa. La persona se puede enfermar igual de lepra, pero no va a tener un cuadro grave de lepra. Entonces, quería mucho ilustrarles con estos casos para de repente ayudar a entender un poquito mejor la enfermedad. Pero ahora vamos a tratar de pasar un poquito rápido la clase en sí, que es de esta clase lo que se va a estudiar. De esta clase vamos a sacar las preguntas, ¿sí? Con ayuda del libro también que algunos ya tienen. Como ya venimos diciendo, ¿qué es la lepra? Es una infección crónica causada por el Mycobacterium lepra, como muchos dijeron súper bien, que es un bacilo intracelular gram positivo y VAR. Si recuerdan bien de microVAR, significa que es bacilo ácido alcohol resistente. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay una tinción especial que se llama Cien-Nelson que sirve para ver estos bacilos. Tiene un largo periodo de incubación de 2 a 5 años. O sea, las personas se enfermaron allá hace mucho, no se enfermaron ayer. Y la evolución es crónica. Afecta sobre todo el sistema nervioso periférico y la piel de zonas acras. Acabamos de ver la señora necrosis distal de los dedos, necrosis de la punta de la nariz, del lóbulo de la oreja, entonces afecta zonas acras. Y el segundo paciente, ¿qué era lo que tenía, que le trajo a la consulta? Parestesias, fulmigamento. Y cuando hay parestesias, cuando hay hormigueo, ¿qué hay? Lesión nerviosa. Entonces, hay daño de piel, de zonas acras y daño nervioso. Bueno, afecta entonces, el principal reservorio son los pacientes bacilíferos. Esta no es una enfermedad que proviene de los animales, no es una zoonosis como la leishmaniasis, por ejemplo. Entonces, el reservorio de la lepra son los seres humanos infectados, ¿sí? Pacientes bacilíferos. Se propaga por el aire, por el agua y por los alimentos, y la vía de contagio más aceptada es la respiratoria, que son las gotitas de Plüger, que se llaman las microgotas que uno se contagia. Pero la lepra tiene unas cuestiones que no se sabe hoy. Por eso dice la vía de contagio más aceptada, porque tampoco está 100% concebido que esa sea la vía de contagio, porque hay personas que nunca se contagian de lepra, como ya les dije antes. Para contagiarte de lepra vos necesitas, 1, contacto estrecho y prolongado, y 2, susceptibilidad genética. Entonces, si bien es una enfermedad infecto-contagiosa, es de bajo potencial de infectividad. Considerada multifactorial,
Depende del agente infeccioso, de la virulencia de este, de la susceptibilidad a padecerla, como ya dijimos, mostramos allá la familia, que algunos tenían y otros no, y del tiempo de exposición. Es necesario compartir mucho tiempo de cerca con alguien que tiene lepra para poder infectarte. Uno no se infecta con un contacto rápido y corto. Una vez que las bacterias invaden el organismo, van a los ganglios linfáticos, invaden el sistema retículo endotelial, y aquí tiene lugar una lucha entre el microorganismo y el huésped. Y el resultado, o sea, si la persona va a tener una manchita o necrosis en todo el cuerpo, depende del resultado de esa lucha entre el microorganismo y el huésped. Hay una resistencia del individuo que es específica y es genética. Personas con un sistema inmunitario competente simplemente no se enferman. Y el caso contrario, o sea, un sistema inmunitario que no es tan competente, hay un espectro de formas clínicas que va desde formas localizadas, el señor con la manchita en el cuello, hasta una infección sistémica severa, que fue la última señora que vimos. Entonces, este amplio espectro de manifestaciones clínicas varía de acuerdo a la respuesta inmunológica del paciente y tiene también una relación con el estrato socioeconómico. Como les dije, el primer paciente con la manchita en el cuello era un periodista, era una persona de clase media alta. Y la señora que tuvo las lesiones muy feas era una paciente del campo, una persona pobre. Entonces tiene una relación con la respuesta inmunológica del paciente que tiene que ver infelizmente con su nivel socioeconómico también, porque obviamente las personas con un nivel socioeconómico mayor tienen mayor posibilidad de cuidarse, de alimentarse, de asistir a cuidados médicos, ¿verdad? Entonces, cuando uno se infecta con la lepra, empezamos de acá. Paciente con sistema inmunitario competente no se enferma, punto. Soy resistente, no me enfermo. Tengo algún tipo de susceptibilidad, alguna debilidad en mi sistema inmune, me voy a enfermar. ¿Cuál es la primera forma cuando uno se infecta recién? Lepra indeterminada o Hansen indeterminado. A partir de aquí, 70% se cura espontáneamente, ¿sí? Nunca supo que tuvo. Un 30% va a desarrollar la enfermedad. Y de acuerdo, otra vez, a qué tan debilitado esté mi sistema inmune, se va a ir hacia el polo tuberculoide o Hansen tuberculoide o hacia el polo lepromatoso o Hansen lepromatoso. Entonces, de la lepra indeterminada pasa a la lepra borderline. B significa borderline. Entonces, esto sería un Hansen borderline, que puede ir hacia el polo malo, hacia el polo feo, Hansen borderline lepromatoso, Hansen lepromatoso. O hacia el lado de las personas que tienen una inmunidad un poquito mejor, borderline tuberculoide y Hansen tuberculoide. Reacción de Fernández-Mitsuda, esto queda para la historia, ¿verdad? Porque ya no se hace, pero es la medición de la respuesta inmune del individuo tras la exposición al microbacterium lepra por la inoculación del antígeno, así como la prueba de la tuberculina que se le hace a las personas acá en el brazo, en realidad, para ver si tienen los anticuerpos contra el Mycobacterium tuberculosis. También se hace lo mismo para ver si hay anticuerpos contra el Mycobacterium lepra. Se inyecta 0,1 ml intradérmico en el brazo derecho del individuo y se lee a las 48 horas y a los 21 días. Se mide el halo de induración en milímetros, igualito a la prueba de la tuberculina. Se le atribuye valor prognóstico y de clasificación en el espectro inmunológico de la enfermedad. Entonces, si a mí me hacen ahora ese test y me sale una super reacción, buena noticia, yo tengo anticuerpos, tengo defensas contra la lepra. Pero si me sale una respuesta ausente o pequeña, quiere decir que yo tengo poca capacidad de responder a la lepra. Sí, entonces negativo, 0 milímetros, no hay respuesta inmune. Y cuando la pápula es buena, es grande, entonces una respuesta positiva, buena respuesta inmune. Vamos ahora a las manifestaciones clínicas. Vamos a describir, como ya dijimos, varía de un polo a otro. Vamos a empezar con la indeterminada, que es la primera. Y de hacia dónde viaja, hacia el polo tuberculoide, hacia el polo lepromatoso o queda entre las formas borderline. Vale aclarar que las formas borderline son muy inestables, ¿sí? El que es borderline, como que está ahí, entra en reacciones y va variando de un polo a otro. Generalmente los extremos tuberculoide y lepromatoso son más estables que las formas borderline. Lepra indeterminada es la forma inicial de la enfermedad.
Está constituida por máculas hipocrómicas o eritemato hipocrómicas de forma, tamaño y número variables, son mal definidas y aparecen en cualquier parte del cuerpo. Como podemos ver, muchas veces aparecen en niños que son que conviven con adultos bacilíferos, con adultos infectados. Entonces son tenues máculas hipocrómicas que tienen alteración de la sensibilidad superficial, siendo la térmica la más afectada. Ojo, otra vez, recordando, sensibilidad térmica es la primera que se pierde cuando queremos analizar sensibilidad. Eso vale también para los diabéticos. El día de mañana que van a tener sus pacientes diabéticos, le van a evaluar a ver si es que tienen pérdida de la sensibilidad. La térmica es la primera que se pierde. Nunca hay afectación de troncos nerviosos, pero puede haber disestesias. Habíamos dicho que la lepra tiene predilección no solo por la piel, también por los nervios, pero la forma indeterminada todavía no me afectó los nervios. La evolución de la lepra indeterminada depende de la respuesta inmunitaria del huésped. Puede curar espontáneamente en 70% de los casos, como vimos, o puede no curar. Si el paciente tiene relativamente buena resistencia, buena inmunidad, va hacia el polo tuberculoide. Si hay mala resistencia, mala inmunidad, evolución al polo lepromatoso. La baciloscopía es negativa. Baciloscopía, que era raspar la oreja para ver si hay bacilos, no sale positiva acá porque es una infección demasiado localizada. Si yo raspo mi herida, tal vez salga positivo, pero luego la oreja no. La prueba de Mitsuda, que recordamos es la inyección intradermica para ver la respuesta inmune de la persona, es variable. Entonces, acá, por ejemplo, sería útil la prueba de Mitsuda para evaluar. Tenemos un niño con una lepra indeterminada, yo quiero prognosticar si él va a evoluir hacia un polo tuberculoide o lepromatoso, entonces la prueba nos sirve. Si la prueba de Mitsuda es positiva, quiere decir que tiene buenas defensas, va al polo tuberculoide. Prueba de Mitsuda negativa, quiere decir que las defensas son malas, va al polo lepromatoso. Diagnósticos diferenciales de la lepra indeterminada. Podemos plantear con la pityriasis versicolor, solamente que la pityriasis versicolor tiene escamas y la lepra no tiene escamas. Diferencial con el vitiligo, pero la diferencia es que el vitiligo es más blanco, es más acrómico. También diferencial con un nevus hipocrómico, la diferencia es que el nevus hipocrómico está presente desde el nacimiento, la lepra indeterminada no. Pityriasis alba es una reacción tipo alérgica, ¿sí? Que la diferencia es que aparece en áreas expuestas, que es finamente descamativo, que los límites son difusos, y con hipocromías residuales. ¿Qué es la hipocromía residual? Es una mancha blanca que queda en un lugar donde hubo inflamación alguna vez. Entonces, la diferencia es que este paciente va a tener historia de lesiones previas. Lepra tuberculoide. Bueno, tuvimos ya el niño o cualquier persona que entró en contacto con un paciente bacilífero tuvo su lepra indeterminada. Esta lepra indeterminada dura un pequeño tiempo, 6 a 12 meses. Luego avanza, cura, y si no cura, avanza hacia un polo o al otro, tuberculoide o lepromatoso. Entonces ahora vamos a empezar a describir el polo tuberculoide. El polo tuberculoide es del primer paciente, manchita única en el cuello. Entonces paciente con buena resistencia inmunológica. La tuberculoide afecta solo piel y nervios periféricos, pero puede ser muy destructivo con los nervios periféricos. Las lesiones son escasas, tienen una sola o puede llegar a tener hasta 3, que generalmente son de distribución simétrica, y va acompañado de comprometimiento de troncos nerviosos en pequeño número y en forma asimétrica. Por ejemplo, pacientes con lesión en brazo van a tener afectado el nervio cubital o el nervio radial, ¿sí? Tenemos la lesión y el nervio que esté allí por cerca probablemente ya va a estar afectado. Por eso se hablaba antes de que era la lesión en raqueta, porque tenía acá, en teoría, la placa y el nervio engrosado acá por debajo, como si fuese una raqueta, ¿sí? El nervio engrosado, el mástil, o sea, el palo de la raqueta y la parte de arriba. Bueno, está representado por placas eritematosas perfectamente delimitadas, así como aquella del cuello que parecía una tiña. ¿Okay? A veces tienen configuración anular, la mayoría son eritematosas y papulosas. Puede ser como esta aquí, límites bien definidos, bordes bien eritematosos, centro pálido, o como esta de bordes no tan definidos. La lepra tuberculoide, como ya les dije, tiene afectación nerviosa, tiene alteración de la sensibilidad superficial, térmica, dolorosa y táctil. Hay engrosamiento de los nervios adyacentes, donde hay la mancha, hay que palpar los nervios para ver si están engrosados.
el número de troncos nerviosos afectados es escaso y asimétrico, el daño neural es rápido, agresivo y sin tratamiento puede dejar graves secuelas. ¿Qué son las graves secuelas? Hipoestesia, anestesia, ¿sí? Así como el diabético, el paciente con lepra, que no se trata, a la larga tiene destrucción total de los nervios y esto genera anestesia y por lo tanto ustedes saben lo que pasa a una persona que no siente los pies. Frecuentemente, exactamente, también atrofia, mano en garra y lo otro es que al no sentir, al no tener sensibilidad en un miembro, hay la tendencia a estar lastimando siempre este miembro y así generando úlcera y necrosis y todo eso que ya sabemos que es muy clásico del diabético, por ejemplo. Muy importante es resaltar que hay afectación de anexos cutáneos, alopecia y anhidrosis. Les hablé mucho yo de las cejas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando. La última paciente no tenía cejas. ¿Por qué? Porque el bacilo, al infiltrar la piel, destruye los folículos pilosos. Entonces, generalmente la persona no tiene pelos. No puse la foto de un paciente que tenía la lesión en el brazo. Sobre la lesión nunca hay pelos. La lesión no suda porque se destruyeron las glándulas sudoríparas. La lesión no tiene pelos porque se destruyeron los folículos pilosos y la lesión no tiene sensibilidad porque se destruyeron los terminales nerviosos, ¿sí? Entonces el bacilo va infiltrando y va destruyendo todas esas estructuras. Entonces es importante recordar anestesia, alopecia, anhidrosis. Todo eso no vamos a encontrar en la lepra. La baciloscopía también es negativa, o sea, no va a haber bacilos circulantes en la linfa todavía. Y el Mitsuda es positivo porque la persona tiene buena sensibilidad. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la lepra tuberculoide? La que todos dijimos cuando vimos la primera foto, tiña. La diferencia es que la tiña es pruriginosa. La psoriasis, la diferencia es que la psoriasis descama. La lepra no descama. El lupus eritematoso crónico que yo puse ya como diagnóstico diferencial en mi primer paciente, que la diferencia es que el lupus va a generar mucha atrofia. Pero lo importante es decir que ninguno de estos diagnósticos diferenciales presenta alteración de la sensibilidad. O sea, que en nuestro primer paciente, si algún médico se le hubiera ocurrido probarle sensibilidad, se hubiera dado cuenta desde un principio de que aquello no era una tiña y era una lepra. Pasamos del polo buenito, del polo de gente con buenas defensas, al polo de gente con muy malas defensas, que es el polo lepromatoso. La lepra lepromatosa o Hansen lepromatoso, al que le llamé varias veces HL, es cómo se manifiesta la tuberculosis, perdón, la lepra en pacientes con inmunidad celular nula. Hay un compromiso extenso y multisistémico, no afecta solo la piel, sino también mucosas, nervios, testículos, ganglios linfáticos, vaso e hígado. Las lesiones más precoces son placas infiltradas de límites difusos, son numerosas y son simétricas. El segundo paciente, el que vino con fiebre, que apenas se veían sus placas, que eran como borrosas. Entonces, la lepromatosa es borrosa, es difusa, no es bien dibujada, bien delimitada como la tuberculoide. Excepto en los casos donde aparece en forma de nódulos o lepromas, donde aparecen numerosos nódulos que son también asintomáticos, son anestésicos y que son característicos de esta forma, que aparecen tardíamente, nódulos o lepromas. La lepra lepromatosa se describe la facies de este paciente como facies leonina. ¿Por qué? Se le asemeja a la de un león. ¿Por qué llegamos a esta fase leonina? Por la infiltración progresiva y difusa de la piel. Empiezan a acumularse estos nódulos en la frente, en la nariz, en los pabellones auriculares, alrededor de la boca, dando este aspecto de facies leonina. Además, las mucosas son afectadas, hay obstrucción nasal, secreción, epistaxis, perforación, deformidad nasal, la punta de la nariz puede caer, dando también la nariz la nariz en silla de montar. Entonces, recordando otra vez que el bacilo tiene preferencia por regiones acras, por zonas frías del cuerpo, y la nariz es una zona fría, entonces va a infiltrar y puede llegar a destruir la nariz. Como esta paciente, ven como ella no tiene cejas, esto se llama alopecia o madarosis de las cejas. Tiene un aspecto infiltrativo de la piel y tiene la nariz caída, achatada, nariz en silla de montar. Hay
lesiones de los anejos cutáneos, ya dijimos, alopecias, disminución del vello corporal en general, sudoración disminuida o nula, la piel está cerótica, cerótica significa seca, apergaminada, de color cobrizo, hay infiltración nasal y nariz enseñada a montar por destrucción del tabique nasal. El diagnóstico se hace a través de la baciloscopía. Les había dicho que el tuberculoide tiene baciloscopía negativa, no hay bacilos circulando en la linfa. Ya el lepromatoso tiene un montón de bacilos circulando. Entonces yo le hago la linfa cutánea y del lóbulo de la oreja y voy a ver un montón de bacilos y la lepromina reacción, o sea, la reacción de Mitsuda, la hago intradérmica y va a ser negativa porque no tiene defensas. A ver, Bruno dice zonas acras y no zonas frías. Acral es periférico. Zonas acras son zonas periféricas, zonas terminales. Y podemos decir que son sinónimos de zonas frías porque todas las zonas distales terminales son frías, porque hay menor circulación, hay mayor exposición con el ambiente, entonces hay mayor pérdida de temperatura para el ambiente. Sí, Bruno, podemos decir que son sinónimos. No son sinónimos, pero son las mismas zonas. Ok. Las zonas acras son frías porque son acras. Un ratito. Bueno, seguimos entonces. Diagnóstico diferencial de la lepra lepromatosa. ¿Qué más puede infiltrar la piel de esta manera? Linfomas, células linfocíticas neoplásicas pueden infiltrar la piel así. La dermatomiositis y el lupus también, que son enfermedades autoinmunes. La leishmaniasis cutánea difusa, que es sumamente rara, pero también puede generar esto. La farmacodermia, que son reacciones a fármacos. La sífilis secundaria o terciaria, la ictiosis, que son trastornos genéticos, santomas tuberosos, neurofibromatosis, metástasis cutáneas, son enfermedades más raras que pueden simular una lepra lepromatosa. Ya hablamos de los dos polos, el polo bueno, el polo malo, entonces ahora vamos al medio, la lepra borderline. Se caracteriza por su gran inestabilidad inmunológica, que se manifiesta por la alta variedad de manifestaciones clínicas. Describimos muy bien, muy lindamente el polo tuberculoide y el polo lepromatoso. Pero infelizmente la mayoría de los pacientes no es ni uno ni otro, sino que está en el medio. La gran mayoría tiene formas borderline, no tiene formas de los extremos, ¿sí? Y dentro de las formas borderline hay mucha variedad de manifestaciones clínicas. Yo les mostré el primer paciente mío, era un polo tuberculoide, bien marcado. La tercera paciente era un polo lepromatoso, bien marcado. El del medio era un borderline. Pero como es más difícil, no tiene manchas tan marcadas, no tiene síntomas tan marcados, es más confundible. Bueno, entonces alta variedad de manifestaciones clínicas. Pueden presentar al mismo tiempo características del Hansen tuberculoide en algunas áreas, mientras que en otras áreas presentan lesiones de aspecto clínico similar a la del Hansen lepromatoso. Entonces, del Hansen borderline está el borderline que estira hacia tuberculoide, que se llama lepra borderline tuberculoide o Hansen borderline tuberculoide. Si dijimos que para llamarse tuberculoide tiene que tener de 1 a 3 lesiones, las guías de la OMS hablan que la dimorfa tuberculoide tiene que tener placas en número de 5 hasta 25, con borde externo neto, o sea, bien definido, y el interno poco definido, en corte de hostia, se le dice, ¿sí? Entonces por afuera bien definido, por adentro como que se borran los bordes, tiene un centro pálido. Hay tendencia a la simetría, o sea, hay lesiones hacia los dos lados de la línea media y el compromiso neural suele ser severo. O sea, la persona viene con muchos síntomas, mucho hormigueo en las manos o en las piernas. La lepra borderline, existe eso. Está el borderline que va a tuberculoide y el borderline, que tiene más de 25 lesiones. El borderline tuberculoide tenía 5 a 25, este tiene más de 25, con los límites externos bien definidos y el centro está respetado, o sea, el centro pareciera que es piel sana. Evoluciona rápidamente hacia los polos tuberculoides o lepromatosos, o sea, es difícil ver un borderline. Yo vi una vez en la vida. Después tenemos la borderline o dimorfa que va hacia lepromatosa.
pacientes con gran número de lesiones, o sea, si la borderline es más de 25, esta es más de 30 aproximadamente. Tiene placas de bordes externos de límites mal definidos e internos nítidos. El centro aparentemente normal, tiene áreas infiltradas, lesiones nodulares y la distribución no es muy simétrica. Entonces, este paciente, que igualito a mi segundo paciente, tiene lesiones muy difusas. La piel está como moteada, acá hay una mancha, acá hay otra, pero es un poco difícil de ver porque son lesiones realmente esparcidas, ¿sí? En estos pacientes con el polo lepromatoso, ya vemos generalmente las lesiones nerviosas de la mano. Si tenemos lesión de nervio cubital, hay la mano en garra, ¿sí? Hay atrofia del quinto y del cuarto dedo con mano en garra. Cuando hay lesión de nervio mediano, la atrofia es del primero, segundo y tercer dedo, dando el aspecto de mano del predicador. Y cuando hay lesión de nervio radial, la mano se cae porque se pierde la posibilidad de supinación, de pronación. Entonces, mano caída por lesión del nervio radial. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Primeramente hay que sospechar, por esta mayúscula, sospechen de lepra. Eso es lo único que quiero que saquen de esta clase, que sospechen de lepra. Cuando vean pacientes, piensen que puede ser lepra, porque la lepra es todavía una entidad vigente, olvidada, pero muy vigente. Entonces, lo primero es sospechar. Si no sospechamos, no vamos a diagnosticar ni aunque tengamos los mejores métodos en el área de diagnóstico. Y una vez que sospechamos, ¿cómo confirmamos? Con la bacteriología, que es nuestra baciloscopía, y con la histología, que es la biopsia. Clínico se hace a través del examen dermatológico, viendo las lesiones, palpando los troncos nerviosos. O sea, si yo palpo un engrosamiento y si yo hago una prueba de sensibilidad que me da alterada, yo puedo hacer el diagnóstico de lepra sin ayuda de ninguna de estas dos cosas. De hecho, acá en Paraguay y en Brasil también, muchísimos centros de salud diagnostican y tratan lepra sin tener ni una baciloscopía, ni un método auxiliar de diagnóstico, como con la clínica. Entonces, lesiones compatibles con alteraciones de la sensibilidad y alteraciones nerviosas. Esas son las claves para el diagnóstico. Bueno, si tenemos para hacer baciloscopía, lo hacemos y vamos a detectar los VAR, los bacilos ácido alcohol resistentes, a partir de un extendido de linfa cutánea, y la biopsia de la piel o del nervio nos va a dar también las características clásicas a través de la tinción de Cien-Nelson. ¿Cómo se hace el test de la sensibilidad? Es la pesquisa clínica de las alteraciones de la sensibilidad térmica, táctil y dolorosa mediante sencillas pruebas realizadas a nivel cutáneo con los pacientes con los ojos cerrados. Se les cierran los ojos al paciente, entonces primero acá tenemos el tubito de agua fría y de agua caliente. Entonces le tocas con uno, con los ojos cerrados, él y le decís frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Varias veces hay que hacer. Ahora, es frío, caliente, y le vas así hasta que se confunda, porque algunas veces ellos, eles chutam, eles falam e justo acertou, né? Mas tem que fazer várias vezes até poder detectar essa alteração. Otra forma de la sensibilidad táctil fina es con un algodón, por ejemplo, y con la punta de una aguja podemos ver la sensibilidad dolorosa. A veces la sensibilidad dolorosa está conservadísima, vos le clavas con la aguja, el paciente te grita y te pega, ¿ver? Pero te vas allá con el algodoncito o con el agua fría y caliente, sí se ven ya esas alteraciones finas de la sensibilidad. Entonces llegamos, nuestro examen físico ya vio que había alteración de la sensibilidad, ya puedo yo cerrar acá mi diagnóstico. Se puede hacer en los pies también, sí, pero en la lepra nosotros hacemos sobre las manchas, ¿sí? El de los pies también hacemos, pero más para ver si es que está con alguna secuela. Ya en la sensibilidad de los pies se hace en todos los pacientes diabéticos, pero en los con lepra específicamente, esta sensibilidad se ve sobre la mancha. Por ejemplo, aquel primer paciente que yo vi, yo le probé la sensibilidad solamente encima de su mancha. Pero también cuando son las formas difusas se le ve los pies para ver si ya hay una anestesia, una hipoestesia residual. Baciloscopía. Se hace la extracción de la linfa cutánea proveniente de una o varias lesiones activas.
de los lóbulos de la oreja o raspado nasal mediante anemización de la zona por compresión y posterior punción con una lanceta hasta nivel dérmico. Lo mismo que les expliqué, ¿verdad? Se aprieta hasta que quede pálido y se corta. Ya está. Se hace la tinción con Cien-Nelson y ahí se observan los bacilos. Y ustedes vieron ahí en mis casitos clínicos que había bacilo, una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Y acá está qué significa eso? Una cruz es que hay 1 a 10 bacilos en hasta 100 campos. Dos cruces es que hay 1 a 10 bacilos en 10 campos, etcétera, ¿sí? Es la cantidad de bacilos que hay. En la baciloscopía, el estudio del índice bacilar y del índice morfológico debe ser solicitado al momento del diagnóstico y como método de control evolutivo durante el tratamiento y al finalizar en los controles posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le pedí la baciloscopía para diagnosticar, pero también le voy a pedir para hacer el seguimiento, para ver si mi paciente está respondiendo bien al tratamiento y para ver si se curó y para ver si no recae más adelante. Entonces, la baciloscopía es importante para el diagnóstico y para el seguimiento del paciente. Estamos casi terminando. Ahora faltan las reacciones lepromatosas. Ya habíamos dicho también que es una enfermedad granulomatosa infecciosa crónica que puede durar años, hasta 10 años, pero que de repente la paz de esa cronicidad se ve abruptamente interrumpida por una reacción que puede ser tan fatal como una necrosis extensa de ambos miembros inferiores o puede ser un cuadro febril como fue la del segundo paciente. Entonces vamos a ver qué son las reacciones lepromatosas. Son episodios agudos, subagudos o recidivantes que aparecen en todas las formas de lepra, principalmente en las formas borderline, pero no aparecen en la forma indeterminada. Eso es importante. ¿Qué puede desencadenar una reacción lepromatosa? Hace rato alguien dijo que probablemente reaccionó porque abandonó el tratamiento. No, los pacientes no reaccionan porque abandonan el tratamiento. ¿Por qué reaccionan? Porque consumen otro tipo de medicamentos que les puede alterar por infecciones, por estrés, por cambios hormonales. Las mujeres con lepra cuando van a menstruar, por ejemplo, pueden tener reacciones. Y estas reacciones pueden ocurrir indistintamente, antes, durante o después del tratamiento. La reacción de tipo 1, entonces ahora es la que vamos a describir. La reacción de tipo 1 hay cambios en la inmunidad celular y es la más frecuente reacción en el Hansen borderline. Si la mujer puede embarazarse cuando está con esto, puede. Tenemos embarazadas con lepra. Y se hace el tratamiento y el bebé nace bien. No es lo ideal, ¿verdad? Que se embarace cuando está con una enfermedad así, pero se embaraza. Bueno, entonces la reacción de tipo 1 es frecuente en el Hansen borderline y existen dos tipos otra vez de reacción tipo 1. La ascendente y la descendente. La ascendente de reversa es la más frecuente y es cuando hay una reacción de aumento de la inmunidad. El paciente que tenía una forma de Hansen borderline migra hacia un Hansen tuberculoide, hacia un polo tuberculoide. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente esta reacción de tipo 1? Reacción de ascenso. Exacerbación súbita de las lesiones preexistentes que se vuelven elevadas, edematosas, aparecen nuevas placas. O sea, él tenía una manchita que no le molestaba y de repente esa manchita se hizo hinchada, se puso más eritematosa, edematosa. Hay neuritis importante. Recuerden que el segundo paciente vino a consultar porque le ardía demasiado la pierna. Entonces, manchas eritemato-edematosas, empeoramiento de la neuritis y malestar general y fiebre también. La bacteriología es positiva porque estamos hablando de una forma borderline, pero tiende a negativizarse. El test de Mitsuda es positivo débil. Y en la anatomía patológica de congestión de vasos, edema intra y extracelular. Esta es una paciente, por ejemplo, con una reacción de tipo 1. Ella estaba con así, las lesiones eran eritematosas, ahí tranquilitas, pero tuvo una reacción tipo 1, entonces las placas se vuelven eritemato-edematosas, se hinchan y acompaña fiebre. Entonces, esta es una reacción de tipo 1 que puede darse incluso después del inicio del tratamiento. ¿Cómo se tratan las reacciones en la lepra? Con prednisona, 1 a 2 miligramos kilo peso, que se hacen en dosis decrecientes y por tiempo prolongado. El paciente toma corticoides por 3 meses aproximadamente. El otro tipo de reacción tipo 1 es la reacción descendente o de degradación, que es una disminución de la inmunidad, que va de un polo borderline a un polo lepromatoso.
es mucho menos frecuente y la bacteriología es positiva. Pasamos ya a las reacciones de tipo 2. Entre mis casitos clínicos vimos dos tipos de reacciones de tipo 2. El eritema nodoso lepromatoso, que fue aquel segundo paciente, que vino con nódulos en la espalda. El fenómeno de Lucio, que fue la paciente con necrosis de las dos piernas y de todo el cuerpo. Y la tercera forma que no vimos es el eritema multiforme o polimorfo. Entonces, la reacción de tipo 2 involucra inmunidad humoral, tiene una afectación sistémica y se ve en las formas lepromatosa y en las borderline menos frecuentemente, o sea que es más de la lepromatosa. Es más frecuente después del 6º mes de tratamiento, o sea que puede aparecer en un paciente que se está tratando bien, pero puede aparecer incluso en pacientes sin tratamiento también. La reacción de tipo 2, tipo eritema nodoso, son nódulos eritematosos, dolorosos, simétricos, muy numerosos, que no aparecen solo en miembros inferiores. ¿Por qué hago esa salvedad? Existe el eritema nodoso idiopático, que no sé si quien más que menos ya habrá visto alguna vez, una persona X que tenga nódulos eritematosos, pelotitas rojas dolorosas en la cara anterior de ambas piernas. Eso puede verse en la colitis ulcerosa, puede verse en forma idiopática, puede verse como manifestaciones de lupus, pero eritema nodoso diseminado, eritema nodoso en la cara, en la espalda, solo en la lepra se ve, ¿sí? Entonces, el eritema nodoso diseminado es propio de la lepra. Por eso acá dice no solo en miembros inferiores. Hasta acompañado de síntomas generales, malestar general, fiebre, puede tener 8 a 15 días de evolución y al involucionar cambian de coloración quedando pálidos o si no hipercrómicos. El eritema polimorfo de la reacción también es un tipo de reacción tipo 2, son máculas o placas con una ampolla central que son múltiples y diseminadas. El tratamiento de estas dos reacciones, el eritema nodoso y el eritema polimorfo, es talidomida. Como ya les había mostrado en mi casito clínico, también los AINES y los corticoides se usan cuando hay neuritis. Neuritis hablamos de hormigueo y dolor tipo urente, compromiso ocular porque la retina puede estar alterada también, testicular, orquiepididimitis, cuando la reacción es muy severa o cuando hay contraindicación para la talidomida. El otro tipo, el último tipo de reacción tipo 2, el más severo, es el fenómeno de Lucio. Es una reacción rara y grave de lepra difusa que cursa con máculas equimóticas, necróticas y úlceras. Es más frecuente en miembros inferiores, pero puede abarcar grandes áreas del cuerpo y tiene importante morbi y mortalidad. Nosotros vimos 5 pacientes en el hospital desde que yo estoy en los últimos 3 años y esos 5 pacientes fallecieron 2. O sea que tiene una mortalidad que se habla de hasta el 30% los pacientes con esta mortalidad. Esta es la paciente que les había dicho, para recordar, la necrosis extensa en miembros inferiores y también del extremo distal de los dedos. ¿Cómo se trata el fenómeno de Lucio? Es muy complicado porque no hay tratamiento que pueda revertir esta necrosis. Lo único que se demostró que mejora o que retrasa la evolución de la necrosis en el fenómeno de Lucio es el inicio de la poliquimioterapia. No responde a talidomida como las otras reacciones tipo 2. Se podría usar prednisona, o sea, usamos prednisona porque es mejor que no hacerle nada, pero no está comprobado de que tenga un cambio en el pronóstico. Y se hacen medidas generales, ¿verdad? Soporte hidroelectrolítico, curaciones, pero básicamente es empezar los antibióticos y rezar, básicamente, ¿verdad? La lepra es una enfermedad que deja secuelas cuando no es tratada a tiempo. Lleva amputaciones, como nuestra paciente, lleva úlceras en miembros inferiores, lleva daño funcional, que es la mano en garra, la mano en el predicador, la pérdida de la pronosupinación de los pies, puede tener cambios tróficos importantes, puede generar dolores osteoarticulares. Tengo pacientes que ya se curaron de su lepra, pero hasta hoy no pueden dormir en la noche del dolor que les genera esa neuritis que queda. Puede generar adenopatías, iridociclitis, orquiepididimitis, manifestaciones viscerales y más que nada la estigmatización, ¿verdad? Es muy importante la cantidad de gente que no se trata por miedo, por vergüenza de tener esa enfermedad. Varias veces ya les dije poliquimioterapia. Poliquimioterapia. ¿Qué es la poliquimioterapia?
No es ningún quimioterápico, ¿sí? Son simplemente un cóctel de antibióticos. ¿Alguna vez ustedes ya vieron el tratamiento de la tuberculosis? Para que se despierten un poco. ¿Alguien ya vio algún paciente tratado para tuberculosis o para lepra? ¿Sí? ¿Y cómo era su tratamiento, Juliana? Juliana, ¿vos llegaste a ver el remedio que toma? Llegaste a mirar su cartilla. Yo tengo Gina, en algún lugar. En mi mochila está. La OMS nos da, no sé si está lo acá. La OMS distribuye a todo el mundo una cartilla de medicamentos, un blister, que ya viene con todos los medicamentos ahí juntos. Estos tres, sí, en la tuberculosis se hace eso, se hacen 4 drogas al principio y después se hacen 2 drogas nomás. Pero lo que voy es que la tuberculosis también viene en un mismo blister, vienen todos los medicamentos, ¿verdad? Entonces el paciente se va y una vez por mes retira el blister, o sea, en un mismo plástico vienen todos los medicamentos juntos. Por eso se llama poliquimioterapia, ¿verdad? Porque es un cóctel de antibióticos que se le da así ya todo armado, ¿sí? Eso la OMS distribuye. ¿Y qué incluye el cóctel de la lepra? Incluye dapsona, rifampicina y clofazimina. Son 3 antibióticos. Y yo también les hablé, les comenté de que existe la lepra paucivacilar y la multivacilar. ¿Qué te leo, Juliana? La paucivacilar son aquellos pacientes que tienen 1 a 5 lesiones cutáneas sin presencia demostrada de bacilos nefrotis cutáneo. O sea, pacientes, por ejemplo, como mi primer paciente que tenía una sola lesión y que yo le hago la baciloscopía y no se observa ni un bacilo, le puedo hacer por 6 meses de tratamiento. Pero si es multivacilar, que es un caso de lepra con más de 5 lesiones, con afectación nerviosa, con bacilos en el frotis, independiente del número de lesiones, entonces se clasifica como multivacilar. ¿A qué va todo esto? Que es muy difícil clasificar como borderline, tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esto es muy complejo y esto necesita ser simplificado para los médicos de primera línea o incluso para enfermeros, que hay muchos lugares donde no hay médicos que traten lepra y que están en manos de enfermeros. Entonces la OMS decidió dividir en dos, paucivacilar y multivacilar. Los pauci son los que tienen menos de 5 lesiones, ni un daño nervioso, ni un bacilo en el frotis. Y multivacilar son todos los demás. O sea, la gran mayoría es multivacilar. ¿Y cuál es la diferencia? Práctica, el tiempo de tratamiento. Si es pauci son 6 meses, si es multi son 12 meses. A ver qué dice Juliana, el paciente tiene que tomar en la clínica si no toma en casa. Sí, generalmente se le da una parte para que tome, o sea, nosotros al menos les damos una parte para que tomen en la casa y otra parte para que tomen frente a nosotros. O sea, una parte del blister es de ingesta supervisada en frente al médico o al personal de salud y la demás parte es el toma solito. Creo que no tengo acá la foto del blister. Entonces acá el tratamiento de la OMS. El adulto consume la rifampicina, clofazimina y dapsona por 12 meses el multivacilar y por 6 meses el pauci. Las dosis varían según los niños y sus edades, ¿sí? Estos medicamentos tienen posibles efectos adversos. La rifampicina puede ser hepatotóxica, genera coloración anaranjada de la orina, el paciente orina amarillo por 48 horas. La clofazimina puede generar una coloración grisácea de la piel, puede generar ictiosis adquirida, o sea, engrosamiento de la piel en brazos y piernas, también intolerancia gastrointestinal, o sea, diarrea, náuseas, vómitos. Y la dapsona puede generar hemólisis, cianosis por metamoglobinemia y agranulocitosis, que es depresión de las series blancas, rojas y plaquetas. Por eso tenemos que hacer seguimiento con hemograma y hepatograma de todos los pacientes, ¿sí? Una vez que el paciente completa el tratamiento, se habla de alta medicamentosa. O sea, el paciente consumió su tratamiento por 6 o por 12 meses y hay que seguir haciendo vigilancia porque estos pacientes recaen. A los paucivacilares hay que verles cada 2 años, durante 2 años, perdón, y a los multivacilares durante 5 años. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí a esta hora.
Y quiero ver si encuentro el blister para mostrarles. Acá está. Este es. No es nada. ¿Será que yo puedo copiar fotos en el chat? En fin, no. MDT lepra. Si quieren googlear, entonces pueden escribir MDT lepra en Google y les va a salir ahí el blister y así como la OMS nos provee. En fin, isso é tudo por hoje, pessoal. Buen descanso, feliz Semana Santa, que lleguen bien a sus casas, que compartan con sus familias y que estén todos muy bien y estudien mucho para sus exámenes. Suerte, suerte. Felices Pascuas.